sísmica, según Hausmann. Y pese a que el discurso oficial del gobierno nacional se vendía como el socialismo del siglo XXI, en términos políticos y económicos, el país se basaba en medidas neoliberales y poco inteligentes. Venezuela gastaba más de lo que producía, y los venezolanos eran impulsados electoralmente por medio de misiones y planes sociales, donde se entregaban desde dinero hasta electrodomésticos para las viviendas. A esto se le conoce como el gasto público o gasto corriente. En vez de ese dinero, invertirlo en industrias que generaran liquidez económica a largo plazo. El dinero simplemente se repartía en los ciudadanos sin que esto generara rendimientos. De hecho, para 2012, cuando el precio promedio del crudo venezolano se encontraba en $103, el Producto Interno Bruto del país tuvo un déficit porcentual del 17%. ¿Qué significó esto? Que Venezuela gastaba como si tuviese el barril de petróleo a $197. Tal cual como el despilfarro de un deportista o famoso que pronto caerán en la bancarrota. Lo mismo pasó con Venezuela. Mal uso de los recursos y el sin saber qué pasó con gran parte del dinero. Para entender la economía de Venezuela, es necesario hacer un review constantemente de su pasado. En la década de 1990, el país contaba con un barril de petróleo en promedio de $9. De hecho, el presidente Rafael Caldera tuvo ingresos por medio de la exportación de petróleo de unos $15.217 millones anuales, mientras que durante 1999 y 2014, el promedio anual de ingreso fue de unos $56.500 millones anuales. Curiosamente, durante el mandato de Hugo Chávez y gran parte del mandato de Nicolás Maduro, el país continuó adquiriendo deuda. Volviendo al tema de gasto corriente, es verdad que Chávez financió escuelas, vivienda, hospitales, servicios de salud y un largo etcétera, pero al mismo tiempo se olvidó de algo fundamental: la inversión. Dar al pueblo bienes y servicios además de alimentos no lo hace una nación sustentable. Un proverbio bíblico dice: no le des el pescado, enséñale a pescar. Un país debe mantenerse de empresas. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos con gigantes como Nike, Microsoft, Apple, Coca-Cola, Google, McDonald's, Walmart. Y una larga lista de empresas exitosas es lo que lleva dinero a la nación norteamericana. En cambio, gobiernos como el de Hugo Chávez destinaba el gasto público o gasto corriente en vez de inversión pública o privada. Venezuela espantando a las empresas. Debido al mal manejo del capital por parte de los gobiernos, empresas como Owens Illinois, Kellogg's o marcas de autos reconocidas a nivel mundial fueron expropiadas por el gobierno venezolano bajo el argumento de que gestaban una guerra económica al país. Eso hizo que hubiese poca confianza en invertir en el país, y las empresas que hasta el momento no habían sido tomadas por el ente gubernamental decidieron cesar operaciones en el país, y otras empresas que pudieron haber estado interesadas jamás les pasaría por la cabeza irse a Venezuela. Malas decisiones de Chávez. En el boom petrolero, el país alcanzó un nivel máximo en sus reservas internacionales cuando eran de unos $43.127 millones. Sin embargo, el presidente Chávez decidió dejar de guardar dinero para invertirlo en obras sociales, es decir, darlo a la gente. A día de hoy, el país tiene unas reservas menores a los $15.000 millones. Esto representa una pérdida de $28.000 millones que se perdieron por no poner a trabajar el dinero y repartirlo a la gente. Robo de dinero por empresas fantasmas. Para el año 2013, quien era la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edme Betancourt, denunció que de al menos unos $59.000 millones entregados en el país, más de la mitad habían caído en la mano de empresas fantasmas. Empresas que eran lideradas por testaferros de políticos venezolanos y que, a fin de cuentas, no producían el dinero que ameritaban necesitar para poder operar en Venezuela. Solo así, se explican cómo una moneda pierde al menos 14 ceros en menos de 20 años. ¿Por qué se quitaron tantos ceros a la moneda?
El gobierno de Hugo Chávez tomó dos rumbos que marcarían la economía y desastre en Venezuela: un control de cambio para el dólar y también el control de precio de los productos. Estas medidas